La nutrición en los primeros años de vida no es solo una cuestión de alimentación, es la base sobre la que se construye la salud, la inteligencia y el futuro de un niño. Cada decisión, cada esfuerzo y cada alimento ofrecido en estos 1000 días va a marcar la diferencia en su desarrollo. Hablar de desnutrición infantil es hablar de desigualdades, de luchas silenciosas dentro de muchos hogares, pero también es hablar de esperanza y de alternativas seguras que pueden cambiar una vida para siempre. Hoy queremos abrir este espacio con sensibilidad, ciencia y empatía para acompañar a las familias que buscan respuestas sin juicios y sin culpas. Desnutrición infantil, lactancia materna y fórmulas infantiles sin culpa. El cuaderno de la salud. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. En Ecuador, 1 de cada 5 niños menores de 2 años sufre desnutrición crónica. En comunidades rurales e indígenas, la cifra alcanza a casi 1 de cada 3. Detrás de cada número hay un niño con sueños, una familia que lucha y un futuro que se pone en riesgo. ¿Cómo podemos garantizar que nuestros pequeños reciban la nutrición que necesitan, aun cuando la lactancia materna no es posible? Hoy hablaremos de un tema sensible, rodeado de mitos y culpas, pero vital para el desarrollo. La nutrición en los primeros años de vida y el rol también de las fórmulas infantiles como alternativa segura y validada por la ciencia. Para eso, hoy nos acompaña la doctora Paola Ramos. Ella es pediatra y neonatóloga con amplia experiencia en atención de recién nacidos y en la guía a familias en sus primeros pasos de crianza. Primero, queremos darle la bienvenida, doctora. Gracias. Es un placer, un privilegio contar con su presencia aquí en el Cuaderno de la Salud. De igual manera, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Quisiera dar unos 4 tipsitos nada más del tema que queremos tratar con la gente y tienen que ver con el tema. Según la encuesta nacional de desnutrición infantil en 2023 del INEC, el 20,1% de niños menores de 2 años en Ecuador presentan desnutrición crónica. Eso es una alerta. Otra es que en zonas rurales e indígenas la cifra llega al 30%, datos de UNICEF. También que los primeros 1000 días de vida, desde la gestación hasta los 2 años, son críticos para el desarrollo cerebral, inmunológico y físico. La lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses, sigue siendo la recomendación de oro. Pero cuando no es posible, las fórmulas infantiles representan una alternativa segura, regulada y científicamente avalada. Doctora Ramos, quisiera que nos comente un poquitito qué significa esto realmente de la desnutrición crónica infantil y cómo se diferencia de una desnutrición aguda, para tener como esa referencia. Bueno, la realidad nacional en cuanto a estadísticas es la que se ha comentado, y las áreas rurales son nuestro mayor enfoque en cuanto al número de niños que sufren esto. La desnutrición aguda podría ser fácilmente detectable, por eso existen controles mensuales que se hacen durante el primer año de vida para ir detectando el crecimiento del bebé. Nuestro punto de valoración es ese, y por lo tanto, ver la alimentación que sea de la manera adecuada, que los papás la hayan estado implementando desde el nacimiento. Sin embargo, en las áreas rurales, obviamente, la desnutrición no se capta a veces de manera tan inmediata como para ser aguda. A pesar de que existen sitios rurales donde se realiza la medicatura rural, no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces, cuando a veces son los niños captados, se realiza salud escolar de manera rural, se va detectando niños que ya tienen un compromiso crónico de su crecimiento y, por lo tanto, de una desnutrición crónica por un déficit de alimentación que viene acarreado desde el nacimiento. Doctora, ¿y qué consecuencias puede tener la desnutrición en los primeros 1000 días de vida en el desarrollo cerebral y en el desarrollo físico de los niños y niñas? Está comprobado y se habla mucho científicamente de la alimentación y el aporte durante los primeros 1000 días, pero en los últimos años incluso se habla de los primeros 5000 días. Entonces,
el desarrollo neurológico va desde el inicio y está potencializado durante este primer rango de tiempo. Posterior a eso, lo que nosotros vamos desarrollando habilidades o vamos desarrollando la parte del cerebro que ya está implementada. Entonces, obviamente, la alimentación inicial va a ser el desarrollo inicial y luego vamos a potencializar esto. Pero obviamente, si en el principio no ayudamos al desarrollo cerebral, esto va a ir acarreando problemas en la escuela, problemas de aprendizaje y por lo tanto va a incidir en el desarrollo total de ese niño o de esa persona a futuro y en realidad el futuro del país. Entonces compromete realmente un problema social como tal. ¿Tiene algo que ver esto con, sabemos que en este momento hay una cifra súper alta sobre la deserción escolar también? Me imagino que ¿tiene lo uno que ver con lo otro o no? En cierto punto sí, porque hay mucho, en el área rural, muchos niños que ya no tienen esta parte de los desayunos o cosas que las escuelas tratan de proveer y mantener de cierta manera. Entonces, lo poco que a veces se puede ganar de esto se pierde en estos niños con deserción escolar. En realidad, la desnutrición no es un problema únicamente de salud, es un problema social, por lo tanto, es un problema económico y es un problema de país. Sí, doctora, ya vamos a entrar un poquitito más hacia el tema médico y la guía. Quisiera preguntarle algo un poco técnico, porque es importante conocer el contexto un poco en Ecuador. Y sabemos que de pronto los profesionales tienen una visión de las cosas porque están enfrentando los casos de desnutrición. Quisiera preguntarle a usted qué factores sociales o económicos hacen que la desnutrición esté tan presente en nuestro país, según lo que ustedes conversan, sienten y tratan todos los días. Creo que depende del ámbito donde nos desarrollemos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud indica la lactancia materna durante los primeros 6 meses como una herramienta vital para evitar llegar a este punto. Sin embargo, la realidad no es que todas las mamás tienen una posibilidad de mantener una lactancia exclusiva, sea por producción propia, que es algo ya biológico intrínseco de cada persona, sino por problemas económicos, problemas sociales. Muchas madres tienen que trabajar y la capacidad de no poder mantener una lactancia permanente o una manera de proveer leche, aún siendo desde sus trabajos, va a dificultar todo este proceso. Entonces, la parte económica básicamente está dada por la generación social que nosotros necesitamos de proveer alimento, educación a todos, porque todo el mundo tiene que enfocarse en eso. Uh-huh. Y en cuanto a las mamás que no tienen sustento económico para poder complementar la alimentación cuando no es posible solo la lactancia materna, va a repercutir mucho y por eso se marca más en las áreas rurales, porque hay menos posibilidades económicas de una adquisición a un sucedáneo de la leche materna. Perfecto, a mí me encantaría resaltar, y lo hacemos creo que todos los años, siempre hay una semana inclusive de la lactancia materna, pero reforzar este momento y comentar un poco por qué sigue siendo el estándar recomendado por organismos de salud la lactancia materna, doctora. Beneficios inmunológicos, emocionales, uh-huh, tal vez también. Estas dos últimas cosas que las comentó son muy importantes. La lactancia materna tiene una parte biológica propia dada por la capacidad de la madre de producir los alimentos requeridos para el bebé, ¿sí? Además de apoyo inmunológico para el desarrollo del bebé. La lactancia materna es fundamental también en el desarrollo emocional, ¿sí? Este contacto madre-bebé ayuda mucho y beneficia mucho en el desarrollo como tal. Entonces, el beneficio como tal no está dado solo en la alimentación o en la disminución de desnutrición, que es que estamos hablando como una base, sino el desarrollo del bebé en cuanto a su madre, el apego que tiene a su madre, ¿sí? Entonces, es también parte de la madre. La madre existen diagnósticos de, por ejemplo, depresión posparto. Entonces, este apego de la madre a su bebé también le beneficia a ella, no solo al bebé. Entonces, es un tema emocional, científico, nutricional y necesario. Pero la alimentación como tal es el punto de partida del futuro de ese bebé. Entonces, ahí es donde existen a veces estos cambios que a veces son mitos que evitan que la gente cuente con una ayuda. Perfecto. Ahora, sabemos, entendemos, la ciencia lo dice, todos los años hablamos de lo mismo y sabemos que lo mejor es la lactancia materna, pero a veces no se puede. ¿Y cuáles son estos
obstáculos que enfrentan las madres para sostener esta lactancia materna? ¿Qué es lo que hace que una madre no pueda dar de lactar a su hijo? Bueno, en relación a que no pueda de no poder, hay madres que la única condición médica para no poner son ciertas enfermedades como son el VIH. De ahí no existe alguna otra indicación médica para no poder dar. Ahora, en cuanto a las madres, no todas tienen la capacidad de producción de leche al ritmo que el bebé lo va requiriendo, porque el bebé va aumentando de peso, va requiriendo cada vez mayores cantidades y volúmenes de alimentación. Y hay muchas madres que lo consiguen durante los primeros 3 meses que están en su reposo de maternidad. Y una vez que las madres tienen que regresar a trabajar, como es la realidad de nuestro país, muchas madres no pueden mantener ese mismo ritmo de producción, ¿sí? Entonces tienen que apoyarse de otras maneras. Entonces, no vamos a decir que el trabajo es el problema, porque hay muchas madres que incluso lo logran trabajando mantener la producción y es algo intrínseco y biológico y no hay una causa específica para decir quién lo puede hacer y quién no, ni por qué sentir culpa por no tener la capacidad de mantener solo la lactancia. Pero es que hay un rango psicológico también que impacta a las madres. Desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. La producción de leche materna en las mamás del primer día realmente suele ser escaso y las mamás desde el primer día, apenas nace el bebé, uno ya les ve y ya están preocupadas, es que yo no tengo suficiente leche, la mamá de la habitación de al lado, la de cama al lado tiene mejor producción y eso ya les provoca un estrés. Entonces, lo que hay que enseñarles a las mamás que no todas son iguales, cada mamá es única y por lo tanto ella tiene que enfocarse en eso y en su bebé. Y como nosotros decimos, o sea, lo más importante siempre va a ser ponerle al bebé al seno por todos los beneficios emocionales y nutricionales, pero tenemos que saber que alimentar como tal es un acto de amor. Entonces, si necesitamos ayudar ese acto de amor, lo vamos a hacer. Eso está muy bien, estamos totalmente de acuerdo, doctora. Mucho se habla y hay muchos mitos sobre el asunto de los sucedáneos. ¿Cuál sería la edad correcta para nosotros, digamos, en un proceso de lactancia normal? ¿Cuál sería el momento en el que una madre debería comenzar a utilizar los sucedáneos o de qué depende? O sea, no hay una edad específica. La realidad es que cuando un niño nace, si la mamá tiene suficiente producción, pues no tocará ningún sucedáneo de leche materna. Pero hay niños que desde su primer día pueden tomar sucedáneos de leche materna. ¿Podrían tener algún problema médico los niños tal vez? O alguna, no sé, algo que pueda pasar? Realmente no. Los sucedáneos de la leche materna son lo más parecido a la leche materna. Obviamente ha pasado una evolución muy grande desde que empezaron y cada vez han buscado la manera de serlos más similares, ¿sí? Incluso en el aporte inmunológico para crear defensas, porque uno de los mitos más importantes son las defensas de la leche materna. Entonces, pero las fórmulas también ya tienen implementadas ciertas sustancias, productos que nos ayudan al desarrollo inmunológico, al desarrollo neurológico, entonces realmente no debe haber un problema. Muchas de las mamás se preocupan por el estreñimiento en general que puede provocar la fórmula, el aumento de gases por el uso del biberón y por muchas otras cosas. Pero son cosas que también pueden suceder con la leche materna, no es que la leche materna excluye estos procesos, ¿sí? Entonces, lo que hay que es educar a las mamás el cómo dar, el saber que un sucedáneo es un complemento, ¿sí? Son muy pocas las razones por las que nosotros suspendamos lactancia materna por completo. Entonces, realmente es un complemento, no es un reemplazo. Sí, yo quisiera que nos ayude un poco este momento. Hace un ratito mencionó la palabra mito, que nos hable un poquitito de eso, de los mitos que generan culpa en las madres sobre el uso de estas fórmulas, porque es una carga fuerte que llevan. Creo que mucho de esto parte de nivel generacional, o sea, muchas de las mamás están influenciadas por sus madres, sus abuelas, y que está bien, son parte de lo que ayuda a uno a crecer como madre en el desarrollo del cuidado de un bebé, porque no es que nadie sabe cómo hacerlo desde el principio. Pero mucho de eso a través del tiempo se ha adquirido que la fórmula no era adecuada y entonces la abuelita dice, no, eso no le puedes dar. ¿Sí? Y muchas mamás o abuelitas, por decirlo, porque he tenido pacientes, y es el caso, prefieren darles leche de vaca. Y eso es algo que sí nos va a causar un problema, que sí puede repercutir en la salud del bebé. Entonces, todos estos mitos no están ni siquiera bien enfocados. Entonces,
como yo digo, yo personalmente soy de la idea que cuando la abuelita va a ayudar, la abuelita tiene que ir al control con el pediatra también y tiene que escuchar el por qué se hacen estos cambios. Las generaciones anteriores sí tomaban leche de vaca, leche de cabra, leche proveniente de otro mamífero. Sin embargo, también genéticamente teníamos otro tipo de desarrollo. Uh-huh. Nos guste o no nos guste, las generaciones actuales tienen un poco de debilidades genéticas y aparecen enfermedades como la alergia a la proteína de la leche, por ejemplo, que eso en muchos casos sí nos hace utilizar fórmulas especiales y en algunos casos incluso suspender la lactancia materna. Sí, wow, increíble. Bueno, y esperemos que no tengamos que llegar hasta ese punto. Pero yo quisiera, doctor, en este momento dar un poco de guía a las familias. No sé, algunas señales, ¿qué es lo que deben observar los padres para detectar la desnutrición en sus hijos pequeños? Bueno, creo que la primera herramienta es la prevención. Pero dentro de la prevención hay que saber que el bebé tiene que aumentar de peso cada día de la misma manera que iba aumentando en el útero de la mamá. Entonces, por lo tanto, los niveles de crecimiento mantienen un ritmo constante. Cualquier persona que ha tenido un bebé se va a dar cuenta que durante los primeros meses los bebés crecen rapidísimo. Usted está en recién nacido y luego el bebé ya está cambiándole una ropa de 3 meses, 6 meses, mucho antes del tiempo porque los bebés van acelerando. Pero un bebé que usted ve que no tiene un crecimiento adecuado o que no va ganando de peso como normalmente uno ve, ya es una señal de alerta, pero las normas preventivas son específicas. Nosotros hacemos el primer control dentro de los 8 días posteriores al nacimiento. Entonces, nuestro primer trabajo es ver la ganancia de peso. Ese es el primer signo de alarma. Entonces, mamá, cuánta es la producción de leche, cada cuánto le está dando, cómo le está dando. Y ahí es donde nosotros decimos, perfecto, podemos mantenernos solo con lactancia o podemos ayudarnos con un complemento, con algún sucedáneo. Vamos viendo. Y los controles se hacen mensualmente. Entonces, la medida preventiva del papá es llevarle el control todos los meses. Durante el primer año los controles son mensuales y nuestra evaluación básicamente está dada en ver el crecimiento del bebé. Perfecto. ¿Cómo nosotros o qué deberíamos hacer para elegir el sucedáneo perfecto para nuestro niño o nuestra niña? Ese es un punto muy importante. El problema es que vivimos en un sistema de salud donde el farmacéutico tiene a veces más poder que el mismo médico. Sí, por eso le pregunto. Entonces, en realidad, las fórmulas que existen para los bebés inicialmente tienen todas etiquetadas una edad, dice, de 0 a 6 meses. No hay dónde perderse. Son fórmulas normales, estandarizadas, que no tienen ningún problema. Hay fórmulas especiales, eso es diferente. Esas fórmulas especiales sí necesitan una recomendación médica. Entonces, si una mamá va a ocupar una fórmula, tiene que buscar la fórmula que encaje en la etapa 1, que se llama, que sería de 0 a 6 meses. Perfecto. Ahora, ¿hasta cuándo se deben utilizar las fórmulas o los sucedáneos? Los sucedáneos de la leche tienen varias etapas por edades. Así como digo, en la primera llegamos hasta los 6 meses, luego vamos de los 6 meses a los 12 meses y luego aparece la última etapa que es a partir del año. Entonces, usted puede mantener estos complementos, como vuelvo y repito, a partir del primer momento y puede seguirlos hasta que el bebé tenga una dieta completa, ¿sí? Y ya tenga la dieta familiar y seguramente ya no va a necesitar alimentarse de un sucedáneo. Sí, doctora, digamos que yo soy una madre y estoy aquí. ¿Qué me diría usted a mí? Así, porque yo estoy sumamente triste por no poder continuar en lactancia con mi hijo, con mi hija, y tengo que utilizar un sucedáneo. ¿Qué recomendación le daría? El primer punto, como madre uno quiere el bien de su hijo, y el bien de su hijo es alimentarlo para un desarrollo normal. Entonces, la manera en que yo lo alimente es mi acto de amor hacia mi hijo y por lo tanto no tengo por qué sentirme culpable en cómo lo hago. ¿Sí? Si mi bebé, me dicen está creciendo bien, la ganancia de peso es adecuada, yo tengo que saber que lo estoy haciendo bien. No importa el método, importa el hacerlo. Perfecto, eso no me hace una mala madre y todas las cosas que vienen a la cabeza cuando pasamos esta circunstancia. Por supuesto que no, y algo que es súper importante, yo creo que a veces parte del médico como tal no es solo darle indicación, es explicar, es hablar, es que la mamá entienda, el papá, la abuelita y todos los que van, el por qué hacemos estos cambios. ¿Sí? Entonces, no es ser mala madre el no poder dar lactancia materna.
el crecimiento de su bebé, la educación que le va dando, lo que usted va haciendo es la parte importante. Entonces, el rol del médico es educar, es conversar, es apoyar y es dirigir. Perfecto. Doctora, eso era para finalizar, pero se me ocurrió algo en este momento y creo que es muy importante. ¿En qué momento una familia, los rangos de desnutrición en el país son bastante altos, los acabamos de leer, en qué momento una familia debería darse cuenta de que necesita la ayuda de un profesional porque estamos pasando por un proceso de desnutrición? En realidad, si estamos yendo continuamente, seguramente el médico se los va a comentar. Va a decir. Pero si hay sectores donde no llegan. Exacto, si es que yo voy. Generalmente nuestros puntos de alerta son los profesores, por ejemplo, en el área escolar. Ellos determinan, a este niño le falta algo, le pasa algo a la mamá, llévele al médico. Pero si yo estoy solo en la casa, los que tienen tal vez hijos únicos, tal vez es un poco difícil verlo. Pero si yo veo el hijo del vecino, entonces ya van teniendo las mamás un estándar de, tiene la misma edad, está más grande, más chiquito. Entonces uno tiene que saber, o sea, como yo digo, es preferible ir al médico y decirle que el médico le diga, está bien, no se preocupe, a que no hice algo y sea demasiado tarde. Cualquier duda tiene que ser solventada en el momento que la mamá la tenga. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Estuvo muy valioso pues cada comentario. Esperamos que le sirvan a muchas personas que nos escuchan. Con mucho gusto. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Bien, queremos agradecer profundamente a la doctora Paola Ramos por su claridad y sensibilidad al tratar este tema que toca el corazón de tantas familias. Gracias, doctora, por recordarnos que la salud de nuestros niños es un compromiso de todos. Y a ustedes, queridos oyentes, les vamos a invitar a compartir este episodio con más familias, a suscribirse a El Cuaderno de la Salud y a seguir conectados con nosotros cada semana para aprender juntos. Su apoyo hace posible que más personas reciban información valiosa y científica presentada con un lenguaje cercano y también humano. Les vamos a dejar con 5 conclusiones clave en este tema. Primero, la desnutrición crónica infantil afecta al 20% de niños en Ecuador y compromete su futuro. Segundo, los primeros 1000 días de vida son la base del desarrollo físico, cerebral y emocional. Tercero, la lactancia materna exclusiva es insustituible, pero cuando no es posible, las fórmulas infantiles pueden ser una alternativa segura y también validada. Cuarto, no hay lugar para culpas. Cada familia hace lo mejor que puede y merece información clara y también apoyo. Y quinto, combatir la desnutrición es un reto de todos, familias, médicos, comunidades y Estado. Gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio, El Cuaderno de la Salud.